I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. El 4 de abril de 1968, mientras se encontraba en el balcón de un cuarto de hotel, un disparo alcanzó a Martin Luther King Jr. We have information that King has been shot at the Lorraine. When is the Lorraine area report of a shooting? Again, we have information that the shot came from a brick building directly west. And the subject ran south on Main Street. Aún con un débil pulso, fue llevado a un hospital cercano donde los doctores intentaron salvar su vida. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El reverendo y activista, defensor de los derechos de los afroamericanos, murió sacudiendo al mundo entero. Martin Luther King, 20 minutes ago, died. El pedido de justicia no se hizo esperar. Inmediatamente comenzó una búsqueda internacional para encontrar al asesino. Todos querían dar con el responsable del magnicidio. Pero con el tiempo se comenzó a sospechar que la intención de algunos no era obtener justicia, sino algo mucho más siniestro. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, analizaremos en detalle la muerte de uno de los hombres más revolucionarios en la historia de Estados Unidos. Y también intentaremos contestar la pregunta: ¿quién fue el verdadero asesino de Martin Luther King? El doctor Martin Luther King Jr. comenzó su activismo por los derechos civiles desde muy joven. Ya en la década de 1950, con un poco más de 20 años, organizó y lideró huelgas y boicots, reclamando por la obtención de derechos básicos para la población afroamericana estadounidense. Estos reclamos se caracterizaron por mantener una naturaleza pacífica, aun cuando los opositores recurrieran a métodos violentos para intentar provocar o amedrentar a los seguidores de King. Gracias a algunas de estas protestas, ciertas prácticas racistas, como la segregación en autobuses, restaurantes y algunas escuelas, fueron declaradas ilegales. Aunque King fue arrestado numerosas veces e incluso sufrió un intento de asesinato, siguió liderando estos movimientos. En 1964, gracias en parte a sus esfuerzos, se aprobó la Ley de Derechos Civiles, la cual permitió a las personas afrodescendientes más facilidades para votar en todo el país. Pero a pesar de siempre mantener su postura pacifista, los discursos del orador hicieron que ciertos sectores del gobierno norteamericano lo miraran con recelo. Al hablar en contra de la guerra de Vietnam y de ciertas prácticas capitalistas, muchos de sus detractores lo calificaron como un comunista o hasta un agente soviético. No es de extrañar entonces que King, al igual que muchos otros líderes de los movimientos sociales, estuviera bajo constante vigilancia por el FBI, quien lo consideraba un enemigo del Estado. Esto llevó a que luego de su asesinato en 1968, un numeroso grupo de personas sospechara de la versión oficial que se dio en las noticias. No podían dejar de preguntarse: ¿quién fue el verdadero responsable de la muerte de Martin Luther King? On his journey of changing the social landscape of America, Martin Luther King accrued many enemies. Motives for his death were palpable throughout America, from the far-right supremacist groups, like the KKK, to the political establishment. Luego de que King fuera abatido, las autoridades investigaron la habitación desde donde había provenido el disparo. Allí encontraron huellas que correspondían a un criminal de carrera. Se trataba de James Earl Ray, quien ya había pasado tiempo en la cárcel por robo armado y fraude, entre otros delitos. Durante su última condena consiguió fugarse y estaba huyendo de las autoridades desde entonces. Con esta información comenzó una búsqueda mundial para dar con el sospechoso. The young white male, well-dressed,
Possibly in a late model white Mustang, went north on Main Street 610. La caza culminó 2 meses después del asesinato. El 8 de junio de 1968, James Earl Ray fue capturado en un aeropuerto de Londres mientras intentaba conseguir un boleto de ida para Angola, Sudáfrica o Rodesia, hoy en día conocido como Zimbabue. Se sospechó que su idea era unirse como mercenario a las milicias de carácter fuertemente racistas que existían en esos países. Luego de su extradición a los Estados Unidos, se lo acusó formalmente del asesinato de Martin Luther King. El 10 de marzo de 1969, enfrentando una posible pena de muerte y siguiendo los consejos de su abogado, se declaró culpable. Así el caso parecía llegar a su fin. Pero solo 3 días más tarde retractó su confesión, declarando que solo era un chivo expiatorio. Sin embargo, era demasiado tarde para él. Los jueces lo condenaron a 99 años de prisión. 6,000 FBI agents, together with police from over 100 countries, have been looking for Ray in the 2 months that have elapsed since Dr. King's murder. And now the trail ends here at Cannon Row Police Station. Luego de recibir la condena, James Earl Ray se enteró de que aun si iba a juicio, no podría ser sentenciado a la silla eléctrica por las leyes del estado donde fue condenado. Posteriormente a retractar su culpabilidad, comenzó a decir que si bien él no fue quien apretó el gatillo, pudo estar involucrado en el asesinato sin saberlo, sugiriendo la existencia de una conspiración. Declaró que un misterioso hombre llamado Raoul se había acercado a él en 1967 y fue quien lo guió en todos los pasos que llevaron a la realización del atentado. Según él, le ordenó que compre el arma homicida y también el alquiler de la habitación desde donde la bala mortal fue disparada. Pero esta historia estaba llena de incongruencias. Ray se contradijo más de una vez en su descripción física de Raoul y no hubo ni un testigo que pudiera declarar que vio a ambos hombres juntos. Nada parecía sostener esta teoría de una conspiración contra el Dr. King. Sin embargo, en 1997 su hijo Dexter consiguió entrevistar al supuesto homicida y le preguntó sin ningún preámbulo si él era el responsable. Cuando Ray lo negó, Dexter dijo que él, junto con toda su familia, le creía. Esta declaración sacudió al mundo entero. Pero entonces, ¿quién fue realmente el asesino? ¿Quién se encargó verdaderamente de organizar uno de los mayores magnicidios de la década? Over the decades, the theories presented have raised serious doubts whether Ray was the man that actually pulled the trigger. His criminal background, far-right leanings, and subsequent escape in 1967, by hiding in a trunk transporting bread into the prison, made him the ideal patsy. Para la familia de Martin Luther King Jr., las principales sospechas recaían en agentes del propio gobierno estadounidense. Desde los comienzos de su activismo, el doctor se había ganado numerosos enemigos en estas organizaciones. John Edgar Hoover, el director del FBI en ese entonces, lo había llamado el mentiroso más notorio del país y había ordenado mantenerlo bajo vigilancia a partir de 1956. Se sabía también que el organismo de inteligencia escuchaba las llamadas que recibía y lo intentó señalar como un comunista para poner en su contra a la población local. Algunos de los miembros de esta agencia llegaron a decir que en la guerra contra King no había restricciones. El FBI ya estaba bajo sospecha por el asesinato de Malcolm X, otro activista por los derechos de los afroamericanos, muerto en 1965 en causas sospechosas aún hoy en día. La oposición de Martin Luther King a la guerra de Vietnam, que en 1968 se encontraba en su punto más crudo, le ganó el odio del entonces presidente estadounidense Lyndon B. Johnson.
El conflicto era resistido por una parte de la población cada vez mayor, y las palabras del predicador no hicieron más que avivar los pedidos por la paz. Para él, la contienda era un ejemplo perfecto de la hipocresía norteamericana. Los afroamericanos eran lo suficientemente buenos para ir a morir al lejano país asiático, pero no para tener los derechos de sus compatriotas blancos. A su vez, criticaba fuertemente las políticas imperialistas de Estados Unidos y los culpaba de estar cometiendo una matanza contra los niños vietnamitas. Sus declaraciones pusieron a la prensa en su contra, que empezó a circular rumores de una afiliación de King al Partido Comunista, los cuales él negó rotundamente. Los enemigos no paraban de aparecer, pero ninguna amenaza lo disuadió de continuar sus protestas. If you aren't out within 10 days, you and your family will be killed. Now, in Montgomery, our home was bombed twice. Today, we still confront threats through telephone calls and through the mail. Fue entonces que el FBI buscó atacar por otro lado, intentando difamar la vida privada del activista. Hoover declaró que Martin Luther era un completo degenerado, que ocultaba sus oscuros deseos sexuales bajo una fachada de civilidad. Se habló de orgías organizadas por él que involucraban a prostitutas y homosexuales y de las que participaban delegados de su organización. El FBI utilizó sus recursos para hacer que la prensa le dé veracidad a estos rumores, pero aún así King no se dejó amedrentar. El odio de Hoover, sin embargo, no conocía límites. Hoover had escalated his illegal surveillance of King in the years prior, sending him sex tapes the FBI had filmed along with anonymous threatening letters, calling for him to commit suicide within 34 days, or his image would be ruined with the release of his extramarital affairs. También se dijo que la carta y el paquete buscaron poner en su contra a su esposa, Coretta, para desprestigiar su matrimonio públicamente. Sin embargo, su mujer se mantuvo junto a su marido, argumentando que aquellas grabaciones contenían solo tonterías. Esta innegable animosidad contra Martin Luther King hace que los que creen en la inocencia de James Earl Ray tengan un claro sospechoso a quien señalar. Fue el mismo FBI quien investigó el asesinato de King luego de que este ocurra. Si de verdad estuvieron involucrados, no hubiera sido difícil para ellos borrar sus huellas. Sin embargo, según las teorías de conspiración, esta agencia es solo una de las involucradas en el atentado. Otra de las partes acusadas es el Departamento Policial de Memphis, la ciudad donde ocurrió el ataque. Al igual que el FBI, también tenían al reverendo bajo una estricta vigilancia durante los meses previos a su muerte. Algunos de sus oficiales fueron capaces de infiltrarse en organizaciones que brindaban seguridad para King, con el objetivo de no quitarle los ojos de encima. El día del asesinato, los detectives encargados de observar al activista recibieron la sorpresiva orden de volver a su estación. Pocas horas después, el balazo fatal fue disparado y Martin Luther King fue asesinado. Para muchos esto se hizo con la intención de despejar el camino del magnicida y remover cualquier posible obstáculo que pudiera identificar al verdadero tirador. ¿Es esta una señal que apunta a la complicidad policial? Para muchos, la respuesta es clara. Pero en 1993 ocurrió un hecho que hizo dudar hasta a la persona más cínica. Un misterioso hombre llamado Lloyd Jowers, dueño de un local llamado Jim's Grill, ubicado justo debajo desde donde salió la bala mortal, apareció en un programa de noticias. Allí declaró poseer información innegable sobre el verdadero asesino de King. Cuando se le cuestionó el motivo de por qué un simple vendedor sabía tanto, él le dio una simple razón. Había sido cómplice directo del atentado. Pero según sus palabras, lejos estaba de haber sido el único. Frank Liberto,
a mafia-connected produce dealer associated with Louisiana crime boss Carlos Marcello, delivered $100,000 to Jim's Grill, the back door of which opened onto the thick bushes, where several witnesses claimed the shots originated. In addition to the money, Jowers claims a man named Raul came to see him, delivering a rifle in a case. Jowers declaró con total certeza que Ray era solo un chivo expiatorio. Según él, el verdadero asesino era un oficial de la policía llamado Earl Clark. Animada por estas nuevas revelaciones y siempre desconfiando de la versión oficial, Coretta, la viuda de King, organizó un juicio civil en 1999. En el mismo se acusó a Jowers junto con otros agentes de haber conspirado para matar a su esposo. A lo largo de 4 semanas, alrededor de 70 testigos dieron su versión de los hechos frente a un jurado compuesto tanto por personas blancas como de color. Miles de documentos fueron llevados, cada uno de los cuales demostraba, según la familia de King, la inocencia de James Earl Ray. Tras 1 hora de deliberación, los hombres y las mujeres del jurado declararon por unanimidad que Martin Luther King había sido asesinado por medio de una conspiración. Determinaron que el oficial Clark había apretado el gatillo y que recibió ayuda de sus compañeros de la policía y miembros de la mafia de Memphis. Y si bien no especificaron cuáles, era claro que ciertas agencias gubernamentales estaban a su vez implicadas en el crimen. Lamentablemente para ellos, al tratarse de un juicio civil, no tenía ningún valor jurídico real. La versión del asesinato de King con Ray como el único culpable, quien continuó declarando su inocencia hasta el momento de su muerte en 1998, siguió siendo la oficial. Luego del juicio, muchos abogados o periodistas lanzaron sus propias investigaciones y llegaron a conclusiones muy diferentes que las del jurado organizado por Coretta. Para ellos, Lloyd Jowers inventó una fantasía con el único objetivo de enriquecerse de la atención mediática, explotando la angustia de la familia King para su beneficio. El testimonio de los testigos era contradictorio y las evidencias no eran concluyentes. Sin embargo, para la esposa e hijo de Martin Luther, la justicia sigue eludiéndolos. En 2027, las transcripciones de lo grabado por los micrófonos del FBI se harán públicas. Tal vez allí pueda esclarecerse lo que en realidad aconteció ese oscuro y trágico día. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿y tú, quién crees que fue el verdadero asesino de Martin Luther King? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos misteriosos que dejaron su huella en la historia.